Bueno, pues ya hemos visto la versión de Bernardo de Gálvez, del conde de Gálvez, sobre los apaches. Una visión completamente benévola. Los apaches son siempre los buenos, por lo tanto nosotros somos siempre los malos. Y lo que hacen los apaches, sus aparentes crueldades, en eso también encuentra apoyo de su biógrafo Quintero Sarabia. Lo que hacen los apaches en esas aparentes, pretendidas crueldades son en realidad justas venganzas por los males que les hacemos los españoles. Pero si nos retrotraemos en el tiempo y buscamos quién empezó esas ofensas, aunque claro, nos salimos muchísimo del arco que es visible para el conde de Gálvez, aún así si nos retrotraemos veremos que a lo mejor, bueno, podría disputarse quién empezó. A lo mejor empezaron los indios, a lo mejor empezaron los apaches. Para historiar y rastrear los martirios a manos de los indios no hay mejor autor que Fray Alonso de Benavides, en especial en esta segunda versión de su memorial de 1630, el memorial de 1634, que es el más religioso y por lo tanto desde nuestro punto de vista el menos interesante, porque hay muchas informaciones antropológicas que omite para dar cabida a más informaciones sobre milagros, martirios, la presencia mística de Sor María de Jesús de Ágreda en aquellas tierras. De hecho, para hablar de Fray Alonso de Benavides, lo primero que he hecho, por supuesto, como es costumbre, no para quedarme ahí, sino como primer paso, es ir a Wikipedia. He ido a Wikipedia, Alonso de Benavides, en portugués Afonso de Benavides, porque parece ser que nació en San Miguel, en Portugal, en 1578, suponemos, y murió hacia 1635, murió en 1635, es un monje portugués. Por lo tanto, entre que es portugués y que, bueno, a pesar de que Portugal era España en aquel tiempo, y entre que es portugués y que se va a América, que también era España, con todo eso no sale en el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia de Madrid, de España, porque no es español, para ellos no es español, a pesar de que sí lo era, porque Portugal era España y América también. Bueno, fue un fraile franciscano portugués, pero ya os digo que hasta 1640 Portugal es España también, que trabajó en las misiones españolas de Nuevo México en el primer tercio del siglo XVII. A este fraile, y si Portugal no es España, Cataluña tampoco lo es. Entonces, cuando se hable de un monje nacido en Barcelona, tampoco es español. Porque si alguien que nace en Portugal en aquel tiempo no es español, tampoco lo es un catalán, porque también hay un virreinato. En el primer tercio del siglo XVII a este fraile se debe la primera referencia escrita del pueblo navajo. Ese es el tributo de gloria que le dan, el haber descrito por primera vez a los navajos. Y esto me sirve para hacer un pequeño comentario sobre la propia palabra navajo. Si yo me voy al diccionario de la Real Academia Española, si yo me voy a otra Real Academia, la española, a secas, Academia Española, la Real Academia Española, no de la lengua, como dicen muchos, al ser la primera no especificaron, encuentro navajo como primera acepción, como primera entrada, navajo. De nava, lavajo. Y si yo me voy a lavajo, de nava, influido por lavar. Entonces, lavajo viene de nava. Y nava, a su vez, bueno, te voy a tener que buscarlo aparte. Nava, voz prerromana. Confer vasco nava, con B, tierra llana. Tierra sin árboles y llana, a veces pantanosa, situada generalmente entre montañas. Entonces, navajo podría venir de una palabra española, de Nava, que es una tierra llana. Pero se nos dice, navajo 2, de Navajo,
nombre que en el siglo XVII, perdón, nombre en el siglo XVII del territorio noroccidental de Nuevo México, y este del tegua, la lengua tegua, navajú, pone navajú, navajú, no lo tilda, navajú, de nava, campo, como en español, y ju, arroyo ancho. Pero parece ser que Nava viene, o sea, es lo mismo. Por una curiosa coincidencia es lo mismo en tegua. Dicho de una persona, de un pueblo originario del oeste de América del Norte. Bueno, como no nos fiamos de la academia, después de las muchas gazpachadas que han hecho, creo que no hay mejor autoridad que Fray Alonso de Benavides, que nos dice que los navajos son muy grandes labradores, que eso significa navajo. Bueno, me tengo que ir para ver si lo tildan, aunque es una edición decimonónica. Conversión de los apaches navajo. Por cierto que lo acentúa navajo. Navajo. Y estos navajo son muy grandes. Estoy leyendo no esto que he enseñado, sino el memorial de 1630, que es el interesante, el que tiene informaciones antropológicas y que ahora diré cómo se consigue, dónde está, y lo enlazaré, por supuesto. Ya digo que este memorial de 1634 se preocupa de los martirios, que son muchos, y desde luego es interesante para dialogar con Bernardo de Gálvez, pero para dialogar con los indios es más interesante el de 1630. Bueno, y estos navajo son muy grandes labradores, que eso significa navajo, sementeras grandes. Así que entendemos que no es una palabra española que confluya, sino que sí, efectivamente, como propone la academia, ambas vienen del tegua, a pesar de que hay una extraña coincidencia en la palabra nava. Por cierto, sobre el tegua nos dicen que es como lengua, la lengua amerindia que hablaban los teguas. Y como teguas, ¿qué es un tegua para la academia? Un pueblo amerindio del sudoeste de los Estados Unidos de América, que hoy habita Nuevo México y Arizona. Voy a buscar por si acaso la palabra tegua en Fray Alonso de Benavides, por si aparece. Tegua. ¿Está buscando? No lo ha encontrado. Bueno, entonces, ya que hablamos de Nuevo México, y estoy presentando así un poco a salto de mata a Fray Alonso de Benavides, voy a enlazar un documento que está en archive.org, tanto que se sacó de una carta que el reverendo padre Fray Alonso de Benavides, custodio que fue del Nuevo México, envió a los religiosos de la Santa Custodia de la Conversión de San Pablo de dicho reino desde Madrid, el año de 1631, dase a la estampa a expensas de un afecto a la religión. Y es una obra interesantísima que se abre con un grabado, lo voy a enlazar y lo va a poder ver cualquiera. Es una obra de 1730, por cierto, un siglo posterior a la actividad de Fray Alonso de Benavides. Es una obra interesantísima que en el grabado que le sirve de frontispicio muestra, y lo pone así, lo pone en el pie, la venerable madre María de Jesús de Ágreda predicando a los chichimecos del Nuevo, con B, del Nuevo México. Firmado por Antonio de... no estoy seguro de leerlo, pero bueno, es una de esas bilocaciones que se atribuían a Sor María de Jesús de Ágreda, según las cuales no solo estaba en su convento influyendo en el rey, escribiéndole cartas, sino que además estaba predicando en la América, en el Nuevo México y luego más allá, a los indios. Paso la página y bueno, sí, muestra el título, lo da la estampa, vale. Voy a leer, no sé, el principio para... por supuesto hay una cruz. Dedicatoria a los muy nobles y leales señores oficiales reales de la Real Caja de su... Caja con X, Caxa.
supongo que es casa, pero bueno, no estoy seguro, caja de Su Majestad en esta Ciudad de México. Y bueno, a ver si a ver, esto es del devoto religioso que lo publica. Aquí está a doble columna el texto. Carísimos y amantísimos padres, custodio y demás religiosos de... Bueno, en fin, que sí, que cuenta estos milagros de los que este libro está lleno y por lo que pierde un poco de crédito. Bueno, ya hemos resuelto dos cosas interesantes, lo del nombre de los navajos, y ahora me gustaría seguir, aunque me he perdido porque estaba leyendo el artículo en Wikipedia de Fray Alonso de Benavides, y estaba saliendo a la luz... Vaya, ¿y ahora dónde tengo yo esto? Ah, sí, eso es. Bueno, todavía no había salido a la luz nada, que es portugués, originario de la isla de San Miguel, en las Azores, en Portugal. San Miguel, en Portugal, pero en las Azores, así que, caramba, pues, bueno, las Azores siguen siendo Portugal, pero bueno, hijo de Pedro Alonso Nieto y Antonia Murato de Benavides, llegó a la Nueva España en 1598 y profesó en el convento franciscano de México. Bueno, no me voy a extender mucho leyendo esto, pero no tardarán en aparecer las erratas y las cosas extrañas que revelan que, como dice aquí al final, el contenido de este artículo incorpora parte de la Enciclopedia Católica de 1913 que se encuentra en el dominio público. La Enciclopedia Católica es una obra de la Encyclopedia Press, y es una obra en inglés, y entonces resulta que este artículo sobre alguien tan importante para España está traducido del inglés, y no solo eso, sino que también nos manda como enlace externo Handbook of Texas Online, el manual de Texas Online, y muchísimas otras fuentes anglófonas. Lo único que hay aquí en español no se relaciona con el padre Fray Alonso de Benavides, sino con Sor María de Jesús de Ágreda, el directorio franciscano, la enciclopedia franciscana, el artículo sobre María de Jesús de Ágreda en enciclopedia franciscana. Esto es lo único que hay en español. Todo lo demás procede de fuentes americanas, bien en inglés o bien en español, porque bueno, también hay un poco en español, pero cuidado, son citas de segunda mano, porque son citas que proceden de la Enciclopedia Católica. Así que esto es lo que hay sobre Fray Alonso de Benavides. Si nos queremos informar, tendremos que acudir a la bibliografía norteamericana, y de hecho este memorial de 1634 aquí es la primera vez que se publica en castellano, pero hay una edición muy rica, muy ilustrada en inglés que se puede conseguir en The Internet Archive y que también, por supuesto, adjuntaré. Se ha podido leer antes en inglés y, por cierto, con muchísimas notas, con muchísimas ilustraciones, tanto textuales como gráficas, pero en español solo se ha podido leer. Vamos a ver, esto es una edición de la Universidad Francisco de Vitoria. Le han puesto el sello AENOR como si esto fuera un frigorífico. Bueno, nos lo ponen también a nosotros en la educación secundaria. Vamos a ver, el memorial, este libro es de 2021, caramba, de 2021, aunque procede de tesis, etcétera, pues como libro, la primera vez que se ha publicado este segundo memorial ha sido ahora, en 2021, me parece una atrocidad, una barbaridad. Bueno, esta edición contiene ¿por qué está tan deforme? ¿Por qué abulta tanto? Por cierto, es Belén Navajas Josa, que aparecía citada en la biografía de Bernardo de Gálvez de Quintero Saravia a propósito de la autoría de esas noticias sobre los apaches, que al final Navajas Josa... Navajas Josa no tenía ningún problema, era una estudiosa norteamericana, perdón por el lapsus. Bueno, pero sí, que aparecía citada como... Navajas es una autoridad sobre los navajos, y los navajos viven en lavajos, y que son también navajos. Es todo muy coincidente. Bueno, esta edición de Belén Navajas Josa se abre con un plano geográfico de la mayor parte de la América septentrional española, de José Antonio de Alzate, 1772.
en el archivo del Museo Naval de Madrid. Y dice, aunque posterior al memorial de Benavides, hombre, y tan posterior, más de un siglo posterior, este mapa refleja los lugares que recorrió el franciscano. Me voy a arriesgar a abrirlo, a pesar de que los mapas plegables y yo no nos llevamos demasiado bien, pero bueno, la verdad es que todavía no lo he abierto porque no me atrevía a hacerlo. Pero claro, qué mejor ocasión. Lo suyo sería que se despegara, porque está pegado así como de una manera muy cutre y abulta. Lo suyo sería que se despegara solo y ya lo adjuntaría yo. Bueno, en fin, vamos a hacer el unboxing del mapa, si puedo, claro, esto me está costando. Estas cosas no son prácticas, desde luego. Esto de que te compras un libro de un fraile y viene con un desplegable, como si fuera el Playboy. Vamos a ver, está un poco... Creo que esto con una mano no se puede hacer solo. Vaya. Total, si encima, si ni siquiera es un mapa de la época. Madre mía. No, ni con una mano ni con dos. Si es que está... ya ha caído un pegote de goma y no... Bueno, tampoco está ni... Ah, ya se despliega. Tampoco es que... Bueno, bien, vale, ya está. El mapa de las tierras que recorrió Fray Alonso de Benavides, aunque un siglo después. Perdón, un siglo antes. Sí, este mapa es de un siglo después. No sé, no estoy viendo nada porque me lo tapa el mapa. Vale, bueno, pues esto es lo que contiene el libro a todo color. Ya está, vale. Bien, pues eso es. Nuevo, en fin, México y esas cosas. Creo que este sí que se va a guardar. Vale, por lo menos se ha guardado bien. Bueno. Viene una bibliografía, un estudio, etcétera. Los capítulos son, vamos a ver, transcripción memorial a la santidad de Urbano VIII, sitio del Nuevo México, rigor del temple de esta tierra, fertilidad de esta tierra, principio de los indios del Nuevo México, ritos de esta gentilidad, principio y conocimiento que tuvimos de este Nuevo México, descubrimiento grandioso del Nuevo México, Valle de Señora, Cíbola, Tigües, Peñol maravilloso, Tuzayán, Cicuyo, Quivira Occidental, martirio del bendito, ya empiezan los martirios, martirio del bendito padre provincial Fray Marcos de Niza, martirio de los benditos padres Fray Juan de Padilla y Fray Juan de la Cruz, jornada y entrada al Nuevo México de los benditos padres Fray Francisco López, Fray Juan de Santa María y Fray Agustín Ruiz, nación mansa del Río del Norte, martirio del... Las mansos no serían. Martirio del bendito padre Fray Juan de Santa María, martirio del bendito padre Fray Francisco López, martirio del bendito padre Fray Agustín Ruiz, pacificación del Nuevo México, principio milagroso del bautismo, repartimiento de las naciones a los religiosos. Nota, el capítulo 24 aparece al final del todo en el original, tras obsequio. 25. Nación de los Piros, fundación del pueblo Sevilleta, nación Tioas, nación Queres, nación Tompira, nación Tanos, nación Pecos, Villa de Santa Fe, nación Teoas, nación Hermes, nación Picuríes, nación Taos, Peñol de Ácoma, nación Zuñi, nación Moqui, martirio del bendito padre Fray Francisco de Porras en Moqui, martirio del bendito padre Fray Francisco letrado en esta misma provincia antecedente de Zuñi, martirio del bendito padre Fray Martín de Arvide en la misma provincia de Zuñi, grandiosa nación Apache, conversión de los apaches del Xila, jeroglífico notable del capitán Sanaba, conversión de los apaches del Perrillo, conversión de los apaches de Navajo, de Navajo, claro, conversión de los apaches de Quinia, conversión de los apaches vaqueros, conversión milagrosa de la nación jumana, vida, con X, pero vamos, sabemos que es jumano, vida y muerte feliz del bendito padre Fray Pedro de Ortega. Cuán bien acuden los indios después de bautizados a nuestra santa fe católica. Ocupación santa de los religiosos en estas conversiones. Obsequio y entrada desde el Nuevo México a su poniente. Privilegios para las Indias. Bueno, pues ya lo digo, esta es como la versión piadosa, pero me interesaba tenerlo en libro. También es verdad que no había encontrado dónde estaba el memorial previo de 1630. ¿Dónde está? Que no lo he dicho. Está como apéndice en la edición de 1900 de la historia de la Nueva México, de Gaspar Pérez de Villagrá, que editó, bueno, lo tengo aquí, vamos a ver. Bien, es una edición, por cierto, digitalizada, la que hay en archive.org,
digitalizada a partir del ejemplar de la Universidad de Michigan. Ellos están muchísimo mejor dotados de estas obras que nosotros, que seguro que son nuevas para muchos españoles que me estén escuchando. Historia de la Nueva México, por el capitán Gaspar de Villagrá. No lo pone, pero vamos, lo pone abajo en la nota biográfica de Archive, 1555-1620, por el capitán Gaspar de Villagrá, con un apéndice de documentos y opúsculos. Y atención, atentos, esto es importante. Hay ediciones españolas nuevas en Historia 16, en Memoria de América, etcétera, de la historia de la Nueva México del capitán Gaspar de Villagrá, pero no incluyen estos apéndices. Así que el que quiera el memorial de 1630, la única posibilidad que tiene es o comprar esta edición de 1900 o ver la digitalización, pero en las nuevas ediciones del capitán Gaspar de Villagrá solo está la historia de la Nueva México, no están los apéndices, y esto es importante. Bueno, ¿quién publica esto? Reimpresa por el Museo Nacional de México, con un apéndice de documentos y opúsculos. Tomo primero, pero los apéndices están en el segundo. Bueno, México, imprenta del Museo Nacional, 1900. Y me gustaría leer, para dar una muestra de esta escritura más antropológica, me gustaría leer un fragmento de la gran nación apache. Ya hemos visto algo de los navajo, que fueron quienes más fama le dieron. Grandiosa nación apache. Bueno, yo debo decir, en primer lugar, es obligado decir que debo estos conocimientos y esta orientación bibliográfica a la página de un particular apasionado sobre la apachería. Apachería.es es su página, apachería.es, naturalmente sin tilde porque no las reconoce la red de redes. Apachería.es, y la presentación del autor de esta página reza así: hola, mi nombre es Gorka Alonso, y sale un señor con corbata, trajeado y una icurriña, porque como su nombre permitiría fácilmente adivinar, es vasco. Gorka, Dios santo, Gorka Alonso. Es ese sonido gutural, no es que lo exija la lengua euskárica, sino que aquí hace demasiado frío y ya las gargantas no saben qué hacer. Bueno, la única que hay aquí. Viva, porque aquí hay muchos muertos que hablan, como decía Quevedo. Aquí hay mucha conversación con los muertos. Una de mis aficiones, dice, es la historia, y dentro de ella la apachería ocupa un lugar importante, lo cual está bien que lo diga, esto de sus aficiones, que su afición no es la apachería en sí, no es cortar cabelleras, sino la historia de la apachería. Y bueno, dice, en esta web pretendo plasmar todo lo relacionado con la apachería. Aquí no hay ficción, sino datos históricos contrastados por medio de libros, archivos, ensayos y cuantos medios tengo a mi alcance. Lamentablemente, o sea, está muy bien para empezar a orientarse y tener un montón de imágenes y de datos. Lo que pasa es que, claro, faltan citas bibliográficas. Es la obra de un aficionado, de un apasionado, pero no es una tesis doctoral, no es una obra académica, y a veces nos gustaría que nos orientaran sobre las ediciones. Y claro, yo aquí en el capítulo de la apachería en el siglo XVII vi una cosa que me encantó y que naturalmente es imposible que sea la traducción del memorial traducido al inglés, que por cierto debo adjuntar, pero he perdido. Bueno, lo leo. Y ya lo digo, esto está escrito originalmente en español. Lo que está siguiendo este apasionado de la historia no lo está traduciendo del inglés, sino que lo ha leído directamente en español. Y aquí yo, claro, cometí un error, porque como yo sabía que esta era la única edición en castellano del memorial en la versión de 1634 y que no había salido ninguna, sobreentendí que lo que estaba citando era
la versión de 1604 y me la compré enseguida por tanto que me gustó este texto, en la manera en la que estaba escrita. Lo que pasa es que yo, que no encontré ninguna edición del Memorial de 1630, no sabía que sí estaba publicado, pero como apéndice en esta historia de la Nueva México citada en otras obras. Entonces, claro, me compré este texto pensando que aquí iba a estar lo que voy a citar. No estaba, lamentablemente. Tiene sus riquezas, tiene sus facsímiles, su bibliografía, sus notas, su estudio, pero claro, a mí lo que me fascinó fue este texto que voy a leer. O quizá mejor voy a leer primero tal como queda en la versión aligerada de Antropología. Y bueno, pues sí, voy a comparar la gran nación apache en la versión en la que lo que importa es la religión, los mártires y los milagros, y luego voy a leer, lo voy a comparar con la edición en la que lo que importa es dar noticia de los indios apaches. Vamos a ver. Grandiosa nación apache, en la 101. Grandiosa nación apache. 101. Vamos a ver, aquí está. Todas las naciones y pueblos sobredichos están en distrito de 100 leguas de una y otra banda del río del norte, ya convertidos todos los indios y bautizados y muy bien administrados, con 33 conventos e iglesias en los... Ya se ha lanzado a los conventos y a las iglesias en los puestos principales, y más de 150 iglesias, que es algo importante, desde luego, para dialogar con argumentos como los de Bernardo de Gálvez, que es que no, hemos ido ahí a hacerles desafuero e injusticia, y una de las injusticias que censa es la de que no cultivan, no trabajan, porque prefieren robar. Claro, prefieren robar a las misiones donde hay 4 monjes que naturalmente se dejan asaltar y se pueden llevar de ellos todo lo que quieren. Entonces, por culpa de esos monjes que se dejan robar con tanta facilidad, los pobres apaches no trabajan. Bueno, todo esto de las iglesias y las misiones está muy bien, pero claro, nos interesa saber cómo estaba aquella gente antes de que llegaran los españoles, cómo estaban, en fin, cómo era su prehistoria, porque como no escriben y lo único que tienen son tradiciones orales, necesitamos que alguien corrobore que lo que dicen las tradiciones orales se parece a la verdad. Bueno, claro, ya habla de ya convertidos todos los indios y bautizados y muy bien administrados, con 33 conventos e iglesias en los puestos principales y más de 150 iglesias por todos los demás pueblos, a donde no ha 30 años que todo era idolatría y adoraban al demonio sin género de policía, y hoy todos adoran a nuestro verdadero Dios y Señor, y está toda la tierra poblada de templos, conventos y cruces por los caminos, y también industriados y enseñados, que viven como perfectos cristianos, y en lo político diestros en todas artes y en particular en el canto de órgano, con que solemnizan bonísimamente el culto divino. Los apaches acabaron tocando el órgano. Todas estas naciones vinieron a fundar en esta parte de la más septentrional por huir del intolerable frío y hallar allí mejor temple, pero con oposición y contradicción de los naturales habitadores de toda esta tierra, que es la grandiosa nación apache. Ah, bueno, claro, no habla de los... Ya me extrañaba a mí los apaches tocando el órgano. No. Que estos indios que están convertidos y que están ahí tocando el órgano tan contentos, lo hacen con oposición de los apaches. Ya me extrañaba. Y a los apaches lo de que toquen ahí el órgano no les gusta. Y así de ella están cercados por todas partes todas las sobredichas naciones con quienes tienen continuas guerras. Habiendo pues nosotros concluido con la conversión de todas estas naciones, tratamos de convertir esta, que ella sola es mayor que todas las demás juntas, y aunque toda la Nueva España. Son indios muy briosos y belicosos. Es gente de más claro y sutil entendimiento, y como tal, se ríe de las demás naciones porque adoran ídolos de palos y piedras, y ellos solos adoran al sol y la luna. Es decir, aquí sí que es pertinente el texto de Juan Ginés de Sepúlveda, porque hablamos de
de paganos. Por cierto, paganos que se ríen de otros paganos a los que consideran en un estadio de paganismo inferior. Adoran ídolos de palos y piedras, y ellos solos adoran al sol y a la luna. Es gente vestida y que, aunque su principal sustento